Dibujemos en axonometría, por ejemplo, una silla. Entonces dibujamos, por ejemplo, un cilindro. Vamos a hacer solo las partes visibles. Tenemos ahora la elipse de la base, que es proporcional a la anterior, ya que corresponden a circunferencias que en el espacio son concéntricas. Entonces tenemos dos cilindros que, como sabemos en axonometría, el eje mayor de las elipses es en realidad una línea horizontal y pasa por el centro de ambas elipses. Dibujamos entonces ahora la dirección de los ejes. Si tenemos que esta elipse, por ejemplo, es tangente en este punto y tangente en este punto y en este, a las direcciones de los ejes, marcamos ahora esa dirección aquí. Y marcamos esa dirección, por ejemplo, aquí. Vamos a centrar entonces esta elipse y vamos, por ejemplo, a ampliar el asiento, pues, por ejemplo, hasta aquí. Tenemos entonces la base del asiento. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, el grosor del mismo hacia abajo. En vez de considerar este punto, consideramos este. Y vamos a ver, por ejemplo, que el prisma termine en una forma enlazada con una superficie cilíndrica. Bueno, a partir de aquí, por ejemplo, subimos dos prismas. Y aquí ponemos otro prisma, siempre siguiendo la dirección de los tres ejes. Esta dirección, esta y luego esta. Traemos por aquí esta dirección y esta. Tenemos ahora aquí este detalle. Bueno, marcamos la dirección del eje X. Siempre marcamos, denominamos esto X, esto Y, esto Z. Marcamos esa dirección y vamos a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Como esta era la parte de abajo, pues hasta aquí levantamos una vertical. Y lo mismo, esto por aquí, esto por abajo viene por aquí. Vertical, corta aquí. Seguimos esa dirección. Bueno, ya tenemos ahí un prisma saliente. El prisma saliente iba a estar alineado con esto. O sea que en realidad viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y por aquí. O sea que no viene por aquí, esa es la parte de atrás. Bueno, tenemos ya dos salientes aquí en forma de L. Y ahora, por ejemplo, vamos a coger a partir de aquí, vamos a unir este punto con este, dándole algo de pendiente. Traemos este punto por aquí, lo unimos con este y lo vamos a continuar algo más hasta aquí. Dirección del eje Y y ahora vertical. Hacer aquí una paralela al eje X, vertical, y ahora aquí una paralela. Bueno, hasta atrás, hasta donde llegue, que en este caso pues viene por aquí, por aquí, por aquí, y vamos a hacer que coincida exactamente aquí abajo con esto. Bueno, por último, para concluir, vamos a hacer aquí tangente un cilindro. Bueno, tenemos entonces ahí una silla, nos acercamos un poco. Una silla así muy geométrica, habría que redondear las formas para que fuera más real, pero bueno, en principio vamos, aquí la intersección de ambos planos será esto. Vamos a hacer un cálculo de sombras de eso y luego ya tendremos tiempo de hacer más detalles. Vamos a marcar bien las líneas que quedarían, que sería esta anterior, por aquí. Esto es lo que se vería. Y aquí la elipse tangente y lo mismo aquí. Bueno, tenemos entonces ya la figura. Esto, como es el mismo plano, pues esta línea ya no existiría, existe esta hasta el final.
vamos a hacer como dato, por ejemplo, a dar como dato que la sombra de este punto, por ejemplo, esto la proyección la tiene exactamente aquí abajo, pues va a ser, por ejemplo, a poner por caso aquí esta dirección, esto, vamos a poner esta. Bueno, la sombra de A es A su S. Bueno, eso quiere decir que los rayos siguen esta dirección y que por el suelo, como bajamos una vertical hasta que corta aquí, no, en realidad la línea es esta, viene por aquí detrás, vamos a marcarla bien. Entonces esto realmente viene por aquí hasta aquí y esto viene por aquí, corta aquí. Bueno, o sea que en realidad no es este punto, ya que habíamos tomado esta referencia, que es de que iba a ser otra línea. Bueno, tenemos la dirección del rayo es esta y la del suelo es esta. Tenemos ya definidos dos elementos. Un punto cualquiera, P, tiene su proyección sobre el suelo, P', y ahora tiene la dirección sobre el suelo, que es esta. Podría ser un ángulo de inclinación de 10 grados. Y luego este es la dirección del rayo solar. Con lo cual tendríamos ya que la sombra de ese elemento, de ese punto, pues sería este. Bueno, o sea que en realidad todos los puntos los podemos calcular siguiendo estas dos direcciones. En principio, si cojo ahora un punto cualquiera de aquí, esto viene por aquí por detrás, por ejemplo este, tiene su proyección en el suelo aquí, en el espacio aquí, en el suelo aquí, sigo esta dirección hasta que corte aquí. Eso quiere decir que donde corta tendré que hacer una paralela a esta, obteniendo ahí ya, vamos a hacer que entre un poco para que sea más interesante, obteniendo entonces ya la sombra de esta línea que termina necesariamente aquí. Y como la figura termina aquí, pues va a terminar aquí, ahora empieza la forma cilíndrica. Pero esto tiene una pendiente que por ser paralelo a este plano, pues eso seguirá la misma pendiente. O sea que esto hará la misma pendiente y luego una línea recta hasta que corte a esta dirección. O sea, hasta que corte exactamente a esa dirección. Bueno, tenemos entonces que esto viene por aquí, y ahora tenemos que este punto va a venir exactamente hasta aquí, porque en realidad si esto continuara por detrás llegaría hasta aquí, entonces va a venir hasta aquí. O sea que esta es la sombra, hasta aquí y aquí, y luego viene por aquí. Bueno, y ahora a partir de aquí sería la intersección del plano este que pasa por aquí con esto. Esto podríamos hacer aquí una circunferencia igual, levantar por este punto, nos acercamos un poco, levantar por este punto una vertical y seguir esta dirección. Bueno, pues tendríamos que, haciendo la dirección del rayo por aquí, tendríamos que sobre la línea del medio cortaría aquí. Eso quiere decir que la curva esta va a seguir esa dirección, que no tiene nada que ver con la curva que va a venir por aquí, porque tendría la intersección del plano vertical que pasa con esa recta con este cilindro. Entonces eso, visto más de cerca, pues sería algo así. El cilindro viene según esta dirección y ahora tenemos un cilindro aquí, así, pasa por aquí y pasa por aquí. Entonces será una curva que tendría una elipse más excéntrica que la que nos daba aquí en esta curva. Por supuesto que todo esto quedará en sombra. Vamos a ir sombreando un poco todo. La forma de no liarse sería empezar por sombrear todo aquello que obviamente ya va a quedar en sombra, por ejemplo esto. El cilindro hasta donde llega aquí la sombra ya sabemos que va a quedar en sombra y esto va a seguir la misma pendiente, la misma curva que eso. Ahora decíamos que esto iba a ser recto aquí. Que aquí va a tener la pendiente de esta línea que corresponde a este detalle solo.
luego aquí la pendiente de lo que queda hasta el punto A y luego una vertical. Bueno, pues todo eso ya lo tenemos en sombra, haciendo esa forma. Siguiendo la dirección del suelo, pues tenemos que esto, y por detrás la tangente, va a ser el cilindro tangente. Lo mismo aquí la dirección, siguiendo la dirección, puntos diametralmente opuestos, lo mismo con esto aquí. Siguiendo la dirección, pues tenemos aquí este cilindro, esta circunferencia que se desplaza aquí abajo. Bueno, tenemos entonces la sombra a partir de este punto, que sería medio cilindro en el espacio, estamos hablando de rayos paralelos, la sombra sobre ese detalle y la sombra sobre el suelo, junto con la sombra del cilindro. Ahora seguimos haciendo lo demás, continuamos por aquí arriba, esto quedará todo en sombra. Y esto también. Y esto sabemos que va a ser arriba tangente hasta una línea. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Bueno, tenemos también que esto tiene su proyección aquí en el suelo. Entonces esto por el suelo sigue esta dirección. O sea que en realidad, como este punto teníamos que en realidad iba a caer aquí, pues esto viene por aquí y la sombra es esto. Y ahora habría que hacer la sombra de este detalle. Bueno, pues la sombra de este detalle, simplemente tenemos aquí esto sobre un plano que es horizontal. Un plano que es horizontal, bueno, pues simplemente habrá que hacer esto. Dirección del suelo, dirección del espacio, intersección de ambos, ahí tengo un punto. Y lo mismo sigo haciendo con todos, dirección por el suelo, por el espacio. Eso quiere decir que la sombra va a ser algo así. O sea que en realidad a partir de ese punto hago esto y tengo aquí por el suelo, tengo una línea y a partir de aquí hace la curva. Y esto va a salir exactamente por aquí. O sea que esa va a ser, que puede quedar un trozo fuera, va a ser la sombra de ese detalle. Bueno, marcamos entonces la sombra de la circunferencia, que correspondería luego también a la sombra de todo esto por detrás. Bueno, también hay que calcular la sombra de todo esto vendrá por ahí por detrás. Ya no hace falta que hagamos la pendiente porque esto sube, por lo tanto eso va a quedar en sombra. Bueno, tenemos ya, también si quiero proyecto este punto por aquí dentro y tengo su proyección sobre este plano del suelo. Si quiero hago la dirección del suelo, hago la dirección del espacio, levanto una vertical, corta aquí. Bueno, imaginando que caiga un poco más hacia abajo, la sombra de esta línea será una paralela por ese punto y saliendo exactamente el punto este. O sea, una vez que calculo la sombra de este punto, uno con este, y tengo ahí una pequeña franja de sombra que corresponderá a esto. Bueno, aquí teníamos, esta era la sombra hasta aquí, luego aquí la pendiente y luego la sombra de ese detalle, luego venía por aquí y esto era la intersección, como decíamos, y luego la sombra del medio cilindro, como de esto, que vamos a ver cómo se calcula. Eso ya es un caso aparte. Bueno, tenemos la sombra de este punto, tiene su proyección en el suelo aquí. Hacemos entonces, vamos a alejarnos, hacemos esa dirección por el suelo, tenemos la dirección por el espacio, que es esta, cae aquí. Y ahora la sombra, por ejemplo, de este punto, también tenemos la referencia aquí respecto a este punto, respecto a este bajamos y hacemos aquí el cuadrilátero completo. O sea, tenemos la referencia del cuadrilátero aquí abajo.
Bueno, pues para calcular la sombra de ese cuadrilátero habrá que seguir la dirección por el suelo y la dirección por el espacio. Entonces así tenemos ya la sombra del cuadrilátero haciendo lo mismo en las 4 esquinas. Y como teníamos también la sombra de esto una vez que baja por aquí, que era esto, hasta el centro, pues tenemos la sombra de este detalle del cilindro, la sombra de eso si se viera, y luego esto. Pero esto tiene un grosor, ¿no? Y este grosor va a seguir esa dirección. Y esto tiene aquí también una circunferencia, tangente. Bueno, aquí es donde se ve exactamente el punto de tangencia. Resulta que al hacer esta circunferencia, lo hacemos un poco más en grande, tenemos el cuadrilátero, y si proyectamos los puntos de esa circunferencia, resulta que esa circunferencia, pues por ejemplo, nos cae aquí, así. Y luego esa dirección, o sea que esa dirección que luego sería tangente. Bueno, exactamente el punto este de tangencia nos define, esto es lo que corresponde aquí a la luz, y a partir de este punto de tangencia, haciendo la dirección del rayo de sol, pues nos determina aquí el punto exacto donde se separa la luz de la sombra. Eso quiere decir que por debajo de esta línea, todo eso sería en sombra, que aquí aparecerá como algo muy minúsculo, y por aquí también. Y lo mismo va a pasar arriba. En principio sombreamos esto, sombreamos el cuadrilátero, bueno, tenemos ya el cuadrilátero. Y ahora hicimos el cuadrilátero, pero de aquí salía ese detalle. Bueno, seguramente a lo mejor también se ve parte aquí de lo que es este prisma. Entonces tenemos que coger el punto de atrás que corresponde a esto, a este punto, y calcular la sombra de estos dos puntos. El método ya lo sabemos. Proyectamos donde caiga, dirección por el espacio, y tenemos ahí una pequeña línea que sigue esta dirección. Y ahora tenemos que la pendiente esta, que es paralela a esta, pues esto va a venir sobre este plano y corta aquí. Eso quiere decir que a partir de este punto uno con este, y ahí me da ya la dirección esa, que si la uno con el punto del final, que es esta, me corta aquí, por tanto va a llegar hasta aquí. Ahora tengo que hacer otra paralela y por último la sombra de esto. Pero bueno, hago la dirección esto, vamos a hacer la dirección esta, viene por aquí para no liarnos, y esto. O sea que ese sería el perfil proyectado así, oblicuo. Bueno, estamos otra vez con lo mismo. Si yo hago la dirección por aquí, en realidad correspondería no a este lado, sino a este lado. O sea, donde esta línea, si ahora calculo la sombra, más que la sombra, si hacemos esta misma figura de este lado, y tengo aquí también ese detalle, y hago la tangente, pues el punto de tangencia me va a determinar exactamente, al hacer la dirección del rayo, me va a determinar aquí la separación entre luz y sombra, porque aquí también esto correspondería a luz, y a partir de aquí hacia abajo la sombra. Entonces donde corte a la curva aquí, tengo que por ahí, a partir de ahí, va a venir la sombra sobre ese cilindro. Con lo cual, pues ya lo tendría completo, porque esto es la tangente a las dos curvas. Esto que hice aquí lo reproduzco aquí exactamente y hago la tangente común. Y por último, la sombra de esto que queda en luz, que se proyectaría aquí también. O sea que en realidad tendría que ir proyectando cada uno de estos puntos con su altura correspondiente, de manera que tengo esto, y luego tengo aquí, pues vamos a ponerlo así, tengo aquí lo de la curva que habíamos dicho, tengo esto, luego esto al proyectarlo pues será un saliente aquí con la dirección esta. Esto basta con hacer punto por punto. O sea, tengo una forma así que se está proyectando de forma oblicua. Bueno, pues al proyectar de forma oblicua, pues también me quedará una forma que hace esto así.
y luego esto seguir esta dirección y esto, ya que sigue luego esta dirección. Pero bueno, basta con coger este punto y proyectarlo aquí exactamente, hacer esa dirección y hacer esta dirección, que en realidad cae más hacia aquí, y esta dirección. Con lo cual tengo ya la dirección de la sombra de esto, que será esto. Luego tengo el saliente, que será este. Esta dirección, que es esta, paralela a esta. Y luego esta dirección, que será paralela a esa. Con lo cual tendría ya completo el detalle correspondiente a este saliente. Y aquí la curva, ¿no? Bueno, luego tendríamos eso, luego tendríamos lo que se vería de luz ahí, que correspondería a un detalle muy pequeño, y luego aparecería otra vez esta vertical. Mismo método. Bajamos aquí, proyectamos en esa dirección, proyectamos en esta, obteniendo ya la sombra de la siguiente, que estará alineado con esto, y esto, y esto. Esto paralelo a esto. Tengo ya ahí. En este caso es simplemente solo una forma así, ya que en realidad corresponde solo a este detalle. Y luego lo que decíamos, el detalle este, primero hicimos esto, luego esto, luego esto. Bueno, tenemos ya la forma de la silla, podríamos dibujarla toda como transparente ahí para ver que se corresponde con eso, y el detalle este del cilindro. Bueno, esa sería entonces la sombra de lo que es toda la silla. Hay que revisar porque siempre puede faltar algo. Quizás lo más complejo de ver es este detalle del cilindro, que simplemente esto aparte se entenderá mejor. Si tenemos la superficie cilíndrica y queremos ver exactamente dónde se separa la luz de la sombra, pues si realmente la sombra de esta circunferencia es esto, y de esta circunferencia es esto, que es lo que hicimos aquí con esta otra, hacemos la tangente a las dos, y tenemos que en realidad este punto, que es el que vimos aquí, nos determina la separación entre la luz y la sombra. Entonces, igual que este punto seguimos aquí la dirección del rayo, aquí seguimos la dirección del rayo hasta que corte aquí. Y una vez que corte aquí, pues tenemos ahí la separación de luz y sombra. Por tanto, esto es lo que queda en sombra del cilindro, sombra propia, mientras que esto será la sombra que arroja sobre el suelo de esa superficie cilíndrica. Bueno, pues eso es lo que vimos tanto aquí como aquí arriba. En este caso era la intersección del plano tangente a esta línea, mientras que en este caso era la intersección del plano vertical que pasa con esta recta con el cilindro. Bueno, por último nos quedaría la sombra de esto, aunque como esto sube hacia arriba, la sombra del cilindro quedaría aquí. Sería la intersección de este plano y el de detrás con el cilindro, pero como vemos que esto sube un poco hacia aquí, pues va a quedar por ahí detrás, ya no se ve, no se vería ahí. Bueno, pues estaría entonces ya concluido el ejercicio.